Hoy nos vamos a centrar principalmente en el efecto de aceite de oliva en el desarrollo del desarrollo. Pero antes yo me gustaría, no renuncio a explicar aquellos efectos que vosotros habéis oído en los medios de difusión corrientemente y que algunas veces dudáis si serán verdad o no serán verdad. Os voy a hablar de aquellos que están absolutamente demostrados. Así que primero vamos a hablar de todos estos componentes que tiene el aceite de oliva. Vamos a centrarnos en algunos de ellos y nos vamos a centrar en efectos que hoy sabemos que están absolutamente demostrados desde el punto de vista científico. No estamos diciendo que unos dicen, otros dicen, no, están demostrados. Solamente me permitiré la licencia de la diapositiva última de poner algo que todavía está, digamos, en caso de que entendamos al menos de qué se trata. Fijaros, la composición ha simplificado extraordinariamente. Como veis, lo que destaca más es ácido oleico, que es el por aceite de oliva, que es un monoinsaturado, que luego hablaremos de él y veréis que importante tiene. El resto es muy pequeña cantidad de esos saturados. Y después quiero que fijéis en estos dos ácidos grasos, el linoleico y el linoleico. Pensad que esta proporción del 0,7% de linoleico es extraordinariamente alta, incluso para los vegetales, mejor dicho, dentro de los vegetales. Y por lo tanto va a tener un papel importantísimo en la bondad del aceite. Y por supuesto, los antioxidantes, vitamina E, beta-caroteno y colesterol. Así que vamos a ver cada uno de los efectos más importantes que tiene el aceite de oliva y nos vamos a entrar, principalmente en el desarrollo. Una característica que tiene que decir, esta es la estructura de un triglicérido, pero esta sería una grasa sólida. Este triesteárico, si lo ponemos en el laboratorio es un polvo sólido. Mientras que si vamos al oleico, que está compuesto por un triglicérido de este tipo, incluso con un oleico más, es decir, que está truncado, es decir, que está doblado en este lugar del doble enlace, esto hace que, como veis, no entren en contacto estos tejadillos que se unen por una fuerza de Van der Waals que se llama fuerza de London y que hace que eso sea mucho más estable. Sin embargo, al haber ácido oleico en la composición del aceite de oliva, en gran cantidad, esto hace que el aceite de oliva sea aceite y no sea una grasa sólida. Y esta característica es la que le ha dado que se puede utilizar para muchísimas cosas, entre otras cosas para lo que hacemos principalmente, que es cocinar. Pues bien, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces se olvida es que estamos hablando de grasas, de algo que no son hidrosolubles, es decir, que no se solubilizan en el agua. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo podemos transportarlo? ¿Cómo podemos hacer con ello todo lo que hacemos en nuestro organismo si va a venir por un medio líquido como el grasa, que es absolutamente hidroso? Muy bien, para ello, la naturaleza ha creado un sofisticado vehículo para transportar la grasa en general y por supuesto los triglicéridos procedentes del aceite de oliva también en el interior de unas lipoproteínas que llamamos lipoproteínas porque están compuestas por proteínas y por lípidos que al estar cargadas, como veis tienen carga positiva y negativa, los fosfóridos también, esto hace que podamos transportar un aceite por un medio acuoso. Todos conocemos que si nos cae una gota de aceite en un vaso de agua, inmediatamente el aceite se forma una gota espesa y se reúne, y esto sería intransportable. De hecho, hay un fenómeno en la cirugía que se llama embolia grasa, que se produce cuando hay grasa que pasa a la circulación sanguínea durante una operación y que puede producir embolia, porque no es soluble. Por lo tanto, tiene que ir acomplejado, digamos, vehiculado por estas lipoproteínas. Y estas lipoproteínas son transportadas por la sangre y todos los tejidos, especialmente el tejido adiposo, que acumula mayor cantidad de grasa, pero lo toman todo, va utilizando estos lípidos que van en el interior y va construyendo lipoproteínas más pequeñas que tienen menos lípidos y tienen menos proteínas, hasta que finalmente da la temida y que tiene una tan mala prensa la LDL, por todo recordamos el colesterol de la LDL, el ser el malo,
que efectivamente está compuesto casi absolutamente por colesterol, rodeado un poco de proteína y de fosfolípidos. Pero esta lipoproteína tan mala, que cuando vemos el análisis queremos ver a que esté lo más bajo posible del colesterol, este colesterol es fundamental para toda clase de tejido. Es decir, tiene que ir en todos los tejidos necesitamos, en todos nuestros tejidos necesitamos colesterol. Por lo tanto, esta lipoproteína lo que está encargada es de transportar este colesterol a todos los tejidos. Pero en el transcurso de esta, cuando llega al final, esta LDL tiene un receptor en todos los tejidos y gracias a este receptor es reconocida y internalizada y quitada de la circulación. Y este colesterol que está aquí dentro es utilizado por las células que lo ha tomado para la construcción de todas sus membranas. No olvidéis que todas las membranas de las células tienen colesterol y que si no tuvieran colesterol no podrían formarse. Pero si a esta LDL la dejamos cierto tiempo en circulación, sobre todo la dejamos en un medio en el que está rica en radicales libres, esta LDL se convierte en la LDL oxidada o la OX-LDL. Por cierto, esto ahora por fin ha salido ya hasta la propaganda. Hay sustancias que están diciendo que se protegen a la LDL de la oxidación. Efectivamente lo hay, como luego veremos. Pero si esta LDL se oxida, esta ya no es reconocida por el receptor no reconoce esta porque ya no es exactamente la estructura que tiene la otra y por lo tanto queda en circulación. Y lo malo es que al quedar en circulación no puede ser tomada por este receptor LDL, lo único que pueden tomarlo son los macrófagos y las arterias. Y por eso las arterias están tomando esta LDL oxidada. Esta LDL oxidada se acumula entre la íntima y la muscular y mucosa y forma la placa terromática. Si nosotros echamos un vistazo de qué está compuesta esta placa terromatosa, nos encontramos con que está compuesta de colesterol y concreciones cápticas principalmente. Pero prácticamente todo lo asombroso de los investigadores cuando hicieron la primera determinación de esta placa terromatosa, que prácticamente el 90 y tantos % de la placa es colesterol. Luego el colesterol se está ahí depositando y se está depositando porque la LDL se ha oxidado y esta L está llevando a la formación de la... ¿Y qué problema tiene? Todos los conocemos, sabemos lo que cuando se forma la placa terromatosa, primero disminuimos la luz del vaso, es decir, pasa menos sangre, es decir, se produce una estenosis vascular y en algunos casos se rompe y la rotura produce la coagulación inmediata de la sangre de alrededor y por lo tanto se produce la trombosis. Esto es lo que sabemos, las consecuencias de la aterosclerosis. Pues bien, ¿qué papel juega aquí el aceite de oliva en todo esto? Pues primero, para ver lo que acabamos de ver, el ácido oleico per se está haciendo de hipocolesterónico y antiaterogénico. Y veréis por qué. Porque esta gran cantidad de ácido oleico que contiene el aceite de oliva está contenido, claro, en las grasas que están transportadas por esta lipoproteína. La lipoproteína, que como hemos visto es la peligrosa, que esta que está cargada de colesterol, es la que puede, como hemos dicho, oxidarse. Pero antes, al pasar por el hígado, hay una enzima que se llama la lipasa hepática, que lo que hace es romper estos fosfolípidos que veía aquí, estos rojos son fosfolípidos que cubren. Es como si pelara la lipoproteína. Pero lo más importante en esto es que al pelar la lipoproteína y llevarse los fosfolípidos, parte del colesterol que hay aquí dentro sale y es tomado por el hígado. Así que esta lipasa hepática está disminuyendo el colesterol circulante. El colesterol malo está disminuyendo la cantidad de colesterol. ¿Y qué tiene que ver aquí lo del aceite de oliva? Pues que ciertos fosfolípidos tienen al menos uno de los ácidos grasos, es el ácido oleico. Al estar truncado, esta lipasa hepática es más activa con ella. Y por lo tanto, este proceso de extraer el colesterol de la lipoproteína se realiza con más rapidez y eficiencia. Este fenómeno se había observado hace ya bastante tiempo, de que los ácidos grasos insaturados disminuían ligeramente
más efectos sobre la lipasa hepática y por lo tanto más baja el colesterol. Pero vimos que no, que a lo largo del tiempo se vio que los que estaban haciendo propaganda de esto eran aquellos que les interesaba vender aceites como el maíz, etcétera, que tienen muchos dobles enlaces. Pero el que tenga muchos dobles enlaces también son muy proclives a oxidarse, luego hablaremos de la oxidación, y por lo tanto son potencialmente cancerosos. Al final se llegó a la conclusión de que el mejor de todo era el ácido oleico, que tiene un solo doble enlace, pero suficiente para que la lipasa hepática haga este efecto con mayor eficiencia y por lo tanto haga desaparecer el colesterol de la circulación. Pensar además que esto está tomado por el hígado, y el hígado convierte este colesterol en ácido biliario y estos ácidos biliares después se eliminan en parte, por lo menos casi un 40% por la sed. Pero el aceite de oliva tiene otros aceites hipercolesterolémicos y sobre todo antiheterogénicos, como son los antioxidantes que acompañan. ¿Qué antioxidantes son estos? ¿Cómo actúan estos antioxidantes? Pues evitan que las grasas se oxiden por efecto de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues no va a resultar, aparentemente voy a dar una clase de química, pero lo vais a entender perfectamente. Recordáis que en todos los elementos había electrones, ¿verdad? Y los electrones iban de dos en dos. Esto le llamamos electrones, por eso le llamamos apareados. Pues si nosotros tomamos un electrón y se lo quitamos, convertimos este que queda con un solo electrón, es decir, que no tiene apareado los electrones, lo convertimos en un radical libre, un ROS. ¿Y este qué hace? Porque como le falta un electrón, lo que quiere es cogerlo de donde sea, y por tanto oxidar al más. Diréis, bueno, qué desgracia tenemos, ¿verdad? Que tengamos que tener estos radicales libres en circulación. Es decir, en la sangre es donde más radicales libres. ¿Por qué? Porque se está produciendo por los propios linfocitos. Los linfocitos, la manera de degradar aquello que han fagocitado es tratarlos con agua oxigenada, entre comillas, como quitando nuestras madres las manchas difíciles con agua oxigenada. Y como por otro, con hipoclorito. Así que lo que hacen los linfocitos están fabricando estas radicales libres. Y a algunos se les escapan, por lo tanto están en sangre. Y por lo tanto el sitio más peligroso, precisamente para oxidarse más fácil. Pero, como ahora veremos, el aceite de oliva y la vitamina E y compuestos fenólicos que van a proteger. Fijaros, uno de ellos está la vitamina E. ¿Qué es lo que hace la vitamina E para quitar un radical libre, convertirse en un radical libre? Le da el electrón al radical libre y lo suprime, ya no es radical libre. Y ella después ya irá en el hígado y se volverá a convertir otra vez en forma reducida. Y esta vitamina E, como habéis visto, está en una proporción muy importante. Voy a volver un poco a la carta que veáis la proporción anual, la proporción de vitamina E que tiene el aceite de oliva virgen. Otro ello es los beta-carotenos, que son característicos, para acordarnos muy bien entre la zanahoria es roja por los beta-carotenos, estos están en todos los vegetales, en el beta-caroteno, y esto hace lo mismo, al que ceden un electrón, ellos se convierten en radicales libres, pero después ellos van a ir al hígado y van a recuperar su estructura anterior. Unos que son muy conocidos, el aceite de oliva, todos los compuestos fenólicos. En el aceite de oliva quizás no tengamos esto, pero esto es una cabeza un poco de serie. Y lo que hacen, lo importante aquí es el fenol, el grupo fenol, que es capaz de convertirse en radical libre, suprimiendo un radical libre y por lo tanto recuperar después el estado óxido de oxidorreducción del oro. Pues bien, fijaros que el aceite de oliva tiene al menos 300 miligramos por kilogramo de vitamina E, al menos 20 miligramos por kilogramo de beta-carotenos y al menos 200 miligramos de compuestos fenólicos. Esto es difícil encontrarlo en la naturaleza en esta cantidad, pero sobre todo reunidos todos ellos. Pero, bueno, ¿en qué momento actúan estas sustancias? Pues fijaros, ¿recordáis que esta LDL tan cargada de colesterol y tan peligrosa podía no ser recibida por el receptor? Pues efectivamente, esta normalmente es reconocida por el receptor, pero cuando se oxida, ya no es reconocida por el receptor y es reconocida por la arteria y por lo tanto por la arteriosclerosis.
sustancias que lleva el aceite de oliva y que, digamos, tiene un efecto beneficioso. Y claro, hace 2 años, cuando yo la verdad procedo del estudio, mis primeros estudios de investigación que llevé a cabo cuando volví a Inglaterra, eran realmente en el metabolismo de los recién nacidos, es decir, de qué cambios había en los recién nacidos diferentes a la vida adulta y de cuál era el metabolismo de los bebés. Uno de los factores que encontramos, que me llamó mucho la atención, es que el cerebro del recién nacido utilizaba una gran cantidad de ácido láctico. Este ácido láctico se llama así porque está en la leche y es el que tenemos en los yogures, que es el que hace coagular. Pues bien, este ácido láctico lo encontramos con que decían que era algo perjudicial, pero lo encontramos con que el cerebro era capaz de utilizar. Y pero nos planteamos, ¿qué células del cerebro son las que están utilizando este ácido láctico? Y esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, porque fijaros, si nosotros cogemos el tejido nervioso y nos acercamos así, hacemos un punto de acercamiento y nos encontramos con esta complejidad. Nuestro cerebro no está formado solamente por neuronas, ni mucho menos con sus axones, etc., no, sino que está formado también por otras células, que son los astrocitos, que hay 3 veces más de neuronas. Neuronas hay unas 100.000 millones, pues astrocitos hay 300.000 millones de astrocitos. Y después hay otros más, que son los oligodentrocitos, pero si nos fijamos, el astrocito está aquí, cerca de la sangre, y efectivamente lo que hace es tomar los alimentos para la neurona y se la lleva a la neurona después de haberla modificado. Es decir, que el astrocito actúa como un pequeño hígado que hubiera de vez en cuando por cada neurona habría 3 astrocitos para, digamos, hacer el metabolismo. ¿Por qué? Porque la neurona es una célula muy especializada. Está especializada en la transmisión del impulso nervioso. Y como si dijéramos, no puede ocuparse de otras labores. Para eso tiene que tener a un lado alguien que es el soldadito que le esté haciendo toda la transformación. Y eso son los astrocitos. Pues bien, esto es una simplificación de todas maneras, pero como hay una complejidad tremenda, porque si yo ahora cojo este trozo del cerebro y me pongo a estudiarlo, resulta que no llego a ninguna conclusión, porque lo que puede producir la neurona lo puede transformar el astrocito, o viceversa, o lo de los oligodentrocitos, etc. Es decir, que el estudio del sistema nervioso, por eso ha estado tan retrasado desde el punto de vista bioquímico, porque no había manera de hacerlo, de acercarse a él. Entonces, el único acercamiento que hay es, bueno, pues tomemos la célula, cada clase de células por separado, cultivémosla y estudiemos cada una de ellas. Cuando sepamos lo que hace cada una de ellas, quizás podamos entender cuál es la relación de las. Y para eso, ¿qué hacemos? Pues hacemos un cultivo de células del cerebro. Esto lo hacemos naturalmente del cerebro de feto de animales, principalmente de rata o de ratón, en las cuales prácticamente las células están todas en forma de neuroblastos. Y esto lo ponemos en un medio de cultivo, lo añadimos a un medio de cultivo que tiene todos los aminoácidos y la glucosa, etcétera, para que crezcan. De tal manera que termina formando aquí una capa que se asemeja mucho al tejido. Y por eso esto se llama cultivo de tejido. Pero además esto tiene una ventaja de que como lo hacemos en realidad es como una caja Petri, esta que estudiamos en microbiología. Es transparente por debajo, un poco más sofisticada porque hay que tratarla con lisina para que se peguen las células, etc. Pero muy parecido, así que podemos observarlo con un microscopio invertido perfectamente. Y esto nos permite ver casi como están creciendo y viviendo casi in vivo, aunque esto lo seguimos llamando in vitro.